Avanzamos un poco más en nuestro estudio del Evangelio de Lucas y vamos a ver ahora los versículos 19 del capítulo 20, Lucas 20, versículos 19 al 26. Los leemos y luego oramos un poquito para pedir la dirección del Señor. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz, gracias porque es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Gracias porque es suficiente tu palabra, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que podamos ser capacitados, enteramente preparados para buena obra. Padre, danos de tu dirección en esta hora, tu Espíritu Santo nos conduzca y podamos deleitarnos a través de lo que tú quieres enseñarnos en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos aquí otro incidente que ocurrió precisamente en el templo. Por eso hemos titulado a esta miniserie, podríamos llamarle Jesús en el templo. Comenzamos, ¿cierto?, por ahí, por el versículo 45 del capítulo 19. Jesús en el templo, la purificación. Después Jesús en el templo, la instrucción o la enseñanza. Jesús en el templo, la autoridad. Versículos 1 del capítulo 20 al 8, Jesús en el templo, la parábola de los labradores malvados, Jesús en el templo, la piedra que desecharon los edificadores o la piedra angular, y hoy vamos a ver Jesús en el templo, el dilema del tributo. Notemos cómo en una forma especial el Señor, desde que entró a Jerusalén, Él entró inmediatamente en el templo luego de hacer su entrada triunfal, confrontó a los líderes religiosos con su aparente piedad y definitiva hipocresía y desnudó realmente su condición y su intención, la motivación de sus corazones, que era hacer negocio de los lugares sagrados, y por eso tenían una especie de bazar allí en ese lugar, en el templo, que era el atrio de los gentiles o el patio de los gentiles probablemente, y el Señor les mostró que eso fue construido con un objetivo, que fue la adoración a Dios y no el negocio que ellos podían plantear con el propósito de poder tener ganancias en ello. De allí la purificación, la necesidad de purificar el templo. Luego hemos visto cómo el Señor instruía, enseñaba acerca del Evangelio del Reino, y en esas circunstancias, mientras enseñaba del Evangelio del Reino, proclamaba el Evangelio literalmente, llegaron los principales sacerdotes y escribas, se acercaron y le preguntaron con qué autoridad él hacía esas cosas. Y el Señor Jesucristo, de una forma maestra, le respondió de tal forma que ellos quedaron en evidencia en cuanto a su ignorancia. Recuerdan que al final tuvieron que reconocer que no podían dar la respuesta a la contrapregunta de Jesús, porque si daban una respuesta de una u otra forma, ellos quedaban mal parados respecto al ministerio de Juan, que fue la pregunta de Jesús. Allí Jesús afirmó su autoridad y al mismo tiempo dejó en evidencia la ignorancia de estos líderes religiosos de su tiempo. Luego, con la parábola de los labradores malvados, allí quedó mucho más en evidencia todavía, porque el Señor hizo un recorrido histórico de la relación de Dios con el pueblo y mostró que el pueblo de Israel y los líderes, particularmente el pueblo de Israel, reflejados por los labradores, por aquellos que habían arrendado la viña, finalmente habían fracasado en forma rotunda, y no solo eso, sino que también estaban dispuestos incluso a matar a su Mesías, no reconociéndole como tal. Así terminó, con una aplicación bien fuerte
esta parte en el versículo 17 al 20. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, refiriéndose a sí mismo, ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, más sobre quien ella cayere le desmenuzará. Eso fue lo último que vimos nosotros en este contexto. Ahora, si vamos al relato de Mateo, nos encontramos con que entre el incidente sobre la autoridad de Jesús, es decir, los versículos 1 al 8, hay 3 parábolas, no una sola como aparece aquí, porque obviamente Lucas seleccionó su material conforme al propósito que tenía, de tal manera que Lucas no estaba diciendo que no hubiesen más situaciones, sino que hizo una selección del material con el propósito de cumplir el propósito por el cual había escrito el Evangelio. Hay 3 relatos o 3 parábolas que hay entre el incidente sobre la autoridad de Jesús y la cuestión del tributo. Primero, hay y cada una de estas parábolas Jesús confronta a los líderes ortodoxos, a los líderes del judaísmo y los deja en evidencia. Primero, en la parábola de los 2 hijos, de Mateo 21, 28 al 32, que es una parábola cortita donde el Señor dice que el padre le dijo a uno de sus hijos que fuera con él para hacer la tarea y él dijo no, en principio. Y luego le dijo al otro y él dijo sí, en principio, pero el que dijo sí en principio no lo hizo finalmente. Y eso estaba reflejando el carácter de estas personas, de los líderes inescrupulosos de Israel. Eran personas que se habían comprometido con Dios a ser instrumentos en las manos de Dios, siervos en las manos de Dios, sin embargo no habían cumplido. Esa es la primera parábola que tenemos ahí en el Mateo 21, 28 al 32. En la parábola de los labradores malvados, ya lo vimos anteriormente, ellos son los labradores malvados, es decir, los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Y en la parábola del banquete del rey, que tiene Mateo también, Mateo 22, 1 al 14, ellos son los invitados que rechazaron acudir a la invitación y por consiguiente son condenados. Eso es lo que está diciendo. Noten cómo las 3 parábolas tienen que ver con dejar en evidencia, desnudar en otras palabras la real condición de estos líderes inescrupulosos. De tal manera que el Señor Jesús está confrontando, desnudando la hipocresía y consiguientemente, como consecuencia de eso, llevando o declarando la condenación a estos hombres. Pero es a contar de la cuestión del tributo que se hace notoria la creciente animadversión, la odiosidad, el aborrecimiento de los líderes inescrupulosos contra Jesús. Son ellos ahora los que van a la carga. Su odio se hace más patente a través de los sendos ataques contra la persona de Cristo. El primer incidente es el del asunto del tributo, que no era más que una estratagema bien elaborada para buscar evidencia con el fin de condenar a Jesús a la muerte. Esto está detrás de esta pregunta aparentemente inocente. Una cosa que uno ve, por ejemplo, cuando se habla de esto, siempre se menciona la circunstancia de la pregunta y la respuesta de Jesús, pero poco se examina el contexto, y el contexto deja en evidencia que la pregunta era secundaria respecto a lo que ellos querían hacer. Lo que había detrás de toda la escena era que querían, de alguna manera, pillar en una, como decimos vulgarmente, en un renuncio a Jesús para poder acusarlo frente a las autoridades. Esa era la motivación que había. De tal manera que la pregunta sobre el tributo es un instrumento que quiere lograr ese objetivo. Y lo vamos a ver aquí cuando empecemos a meternos ya al texto propiamente tal. Hemos titulado este estudio, como dije, Jesús en el templo, el dilema sobre el tributo. Lo veremos mediante 4 apartados. Primero, veremos el contexto. Segundo, la estrategia. Tercero, la pregunta. Y cuarto, la respuesta. Vamos entonces a lo primero, versículo 19, contexto. Es muy importante siempre examinar eso. Alguien ha dicho algo bien reiterado, pero se dice también en algunos libros que un texto fuera de contexto es un pretexto para enseñar lo que la persona quiere, no lo que dice realmente el texto. Por eso es importante ver en qué contexto se dio esta situación. Estaban en el templo físicamente, Jesús estaba enseñando, pero hay algo que muestra la intención del corazón de estas personas ya en el versículo 19. ¿Por qué? Porque había quedado en evidencia su condición, no podían esconderse ante la realidad. Dice el versículo 19, procuraban
los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Porque, y esta es la razón, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Noten, este porque da la razón por la cual estas personas estaban decididas a poder atacar a Jesús frontalmente con el propósito de entregarlo a las autoridades políticas, en este caso el Imperio Romano, para que fuera muerto. Es decir, estas personas tenían una intención profundamente de odiosidad hacia el Señor Jesucristo, no porque Él les hubiese hecho algún daño en particular, por el contrario, dice en la casa de Cornelio, relata Pedro en su predicación en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, dice que Él anduvo haciendo bienes desde Galilea y por todo Israel, de tal manera que no podían acusarle por algo malo que Él haya hecho o contra ellos en un sentido particular, sino que le acusaban simplemente porque querían sacarlo del medio. Ellos estaban perdiendo la popularidad dentro del pueblo y en consecuencia cuando los desnudan, los dejan en evidencia como falsos, como mentirosos, como hipócritas y como dispuestos a la condenación, porque al rechazar a Jesús estaban condenados, la parábola anterior lo dice. Entonces ellos procuraban, los principales sacerdotes y los escribas, echarle mano en aquella hora. Querían atraparlo literalmente. Eso es lo que significa echarle mano, apresarlo. Mateo lo dice de esta manera: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Mateo 21, 45 y 46. Esa es la razón principal por la cual no hicieron eso en el mismo momento en el que sus corazones estaban hirviendo de rabia contra el Señor Jesucristo y querían, pero a toda costa, echarle mano para entregarlo y acusarlo a las autoridades políticas de su tiempo. No lo hicieron, ¿por qué? Porque el pueblo lo consideraba un profeta. Es decir, el pueblo, la gente común en general, tenía una percepción de Jesús mucho más sana que estos hombres que estaban con sus preconceptos ya determinados en su corazón de rechazar al Señor Jesucristo a pesar de toda la evidencia, a pesar de ver las cartas credenciales de que en efecto era el Mesías. Por lo tanto, esta gente tenía aquello en su corazón. Notemos cómo el odio profundo de estos hombres religiosos se hizo más patente al ser confrontado por Jesús. Jesús le había dicho recién que no solo ellos mataron a los profetas, ellos y sus padres, sino que también estaban dispuestos a matar a su propio Mesías, porque era evidente que el hijo del dueño en la parábola era precisamente el Señor Jesucristo, el Mesías. Pero ellos estaban dispuestos a matarlo inclusive. Este odio, que iba creciendo cada vez más, se hace evidente con la nota de Lucas y Mateo que su intención era echarle mano, o dicho de otra forma, su intención era arrestarlo y entregarlo para ser juzgado y condenado por la autoridad. Y eso lo va a dejar mucho más claro los versículos siguientes. Entonces, aquí podemos ver en el contexto cuál es la razón de la pregunta. Ya empezamos a vislumbrar un poco cuál es la razón de la pregunta del versículo 22. Obviamente no era que ellos querían dilucidar un dilema que tenían, damos tributo o no damos tributo. Si se lo damos a César, ¿estamos ofendiendo a Dios o no? No era algo sano que había en sus mentes y corazones al hacer esa pregunta, sino que tenía una intencionalidad claramente malvada. Lo que movía sus corazones no era más que aborrecimiento. Por tanto, la pregunta que harán en este contexto no tiene intención de conocer algo más sobre aquel dilema que se podía presentar respecto al tributo. Esta pregunta no era más que una estratagema para lograr su propósito, que en ese momento había sido frustrado por su temor al pueblo, que tenían a Jesús como profeta. Y esto nos lleva a lo segundo, que es la estrategia. La estrategia. Estos hombres se nota que habían planificado y organizado ya con tiempo, seguramente a través de sendas reuniones que habían tenido en privado, cómo poder hacerlo, decir cuál es la forma o la manera en que se iban a acercar a Jesús para poder tenderle esta trampa. Eso es lo que había en sus corazones, evidentemente. Notemos el versículo 20, la estrategia.
Y acechándole enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Allí queda claramente establecido cuál era su finalidad. La palabra acechándole en el original significa inspeccionar al lado de, es decir, estar muy cerca de algo para poder inspeccionar, vigilar. Esto es lo que implica. Notar escrupulosamente cada uno de sus movimientos, cada uno de los detalles de las acciones de Jesús. Es increíble cómo estas personas empezaron a seguir a Jesús a todo lugar, en todo momento, con el propósito de poder buscar el momento propicio, adecuado, para tenderle la trampa. Porque eso es lo que implica el resto de lo que dice el versículo. Es decir, vigilaban a Jesús en todo momento como una estrategia de inteligencia, ya que está de moda ese término, ¿cierto? Como una estrategia de inteligencia, es decir, vamos a buscar una forma de tal manera de no tener problemas con el pueblo, pero al mismo tiempo que pueda caer en una trampa con el propósito de que él tenga problemas con la autoridad civil o política. Estaban esperando el momento propicio donde Jesús bajara la guardia para lograr su objetivo de desacreditarlo delante de las autoridades políticas. Ahora pensemos un poquito quiénes eran los que hacían eso. Los sacerdotes y los escribas. Los sacerdotes y los escribas posteriormente contratan en un sentido, un poquito más adelante vamos a ver cómo en realidad sobornaron también a otras personas, es decir, le pagaron para que ellos mintieran descaradamente. Y resulta que los escribas eran conocedores del Antiguo Testamento. Y los escribas sabían que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Los escribas sabían que si ellos eran, evidentemente, personas que eran instrumentos en las manos de Dios, siervos de Dios, no podían mentir. Pero ellos dejaron de lado todo aquello con el propósito de lograr sus objetivos. Noten cómo en este sentido los aparentes siervos de Dios en realidad eran instrumentos de Satanás. Eso es lo que realmente estaba ocurriendo ahí. La palabra espía, como dije, describe a personas inducidas o derechamente sobornados que estuvieran al acecho para atacar a Jesús en el momento oportuno. Estaban dispuestos a atacar al Señor Jesucristo y tenderle la trampa. Mateo añade que eran discípulos de los fariseos con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Contextualmente, en términos históricos, eran personas que eran afines, como una especie de partido político afín de la dinastía de los Herodes. Y en ese momento uno de los Herodes era el que regía como rey en ese lugar, en Jerusalén, en Judea en particular. Por lo tanto, lo que estaba haciendo estas personas es contratar en un sentido, que eran los del Sanedrín, sacerdotes y escribas, reflejaban los componentes del Sanedrín en un sentido, porque los escribas eran fariseos, de tal manera que fariseos, sacerdotes que venían de la familia de los saduceos, eran los que componían el Sanedrín en esencia, y los saduceos eran los que tenían el poder desde el punto de vista de que eran el sumo sacerdote, en ese caso, ¿cierto?, Anás y Caifás, porque uno era sacerdote y el otro es sumo sacerdote y el otro igual lo llamaban para pedir alguna opinión al respecto, aunque ya había dejado de ser sacerdote propiamente tal. Por lo tanto, estos eran los que contratan a estas personas y hacen una alianza muy conveniente, aunque eran completamente antagónicos entre sí. ¿Por qué? Porque los fariseos eran personas que odiaban a los gentiles y no querían que los gentiles tuvieran ningún tipo de jurisdicción, ni política, ni social, ni religiosa sobre el pueblo de Israel, porque los fariseos defendían la teocracia, es decir, el gobierno de Dios. Y entonces ellos no permitían que ningún gentil pudiese tener una función de autoridad sobre ellos. Sin embargo, los herodianos era al contrario, porque Herodes era puesto como un rey títere de los romanos, de tal forma que ellos podían entonces, estaban en contra de los nacionalistas judíos que eran los fariseos. Sin embargo, a pesar de eso, hacen una alianza muy conveniente. Se unen para atrapar a Jesús.
Algo similar harían posteriormente donde se unen las autoridades religiosas, el poder político y la autoridad real. Vamos a Hechos capítulo 4, en esta preciosa oración de los creyentes cuando son amenazados para que no hablen más en el nombre del Señor. Ellos salen y van y se reúnen con la iglesia en Jerusalén y hacen esta oración preciosa. Dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Ahí está, el poder real, Herodes, el poder político, ¿cierto? Del imperio, Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí están los tres, la alianza entre estos tres. Pero estos tres tampoco se veían las caras. Pilato no se veía la cara con Herodes. Y así los fariseos, ¿cierto?, que eran los líderes del pueblo de Israel en términos religiosos, y del Sanedrín, tampoco se veían las caras con Herodes ni con Pilato. Pero se juntaron, se unieron, ¿para qué? Para matar al Señor Jesucristo. Aquí ya hay una anticipación de eso, pero en principio, en términos de poder presionar al Señor Jesucristo para poder encontrarlo en algo maligno. Estos embajadores fueron a Jesús fingiéndose justos. Eso es lo que dice allí el versículo 20. Acechándoles enviaron espías que se simulasen justos, porque obviamente una persona que va a mentir y esconder sus sentimientos y emociones reales, sus motivaciones reales, y dice otra cosa para halagar a alguien, no es justo. Pero se fingían justos desde el punto de vista externo. Aparentarían entonces ser amadores de la ley de tal manera que su pregunta fingiría tener la intención de aclarar un asunto de conciencia, un dilema que no sabían cómo enfrentar. Por lo tanto, la pregunta que viene después no es producto de que ellos tenían algún tipo de motivación positiva en el sentido de quiero saber esto, la verdad es que no sé, quisiera indagar un poco más, maestro, tú puedes decirnos cómo podemos salir de este dilema, si damos a César el tributo o no. Y esto es lo que ellos tenían en su mente. Querían colocar una trampa, una especie de lazo al Señor. El propósito detrás de esto sería, dice, sorprender en alguna palabra a Jesús. ¿Por qué? Porque normalmente la blasfemia se consideraba de esa manera. O sea, que alguien dijera algo. Por ejemplo, en el caso cuando Jesús después estaba frente al sumo sacerdote en la casa de él, y él dice, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Allí ellos inmediatamente dicen, esto es herejía, porque Jesús dijo algo. Entonces querían sorprenderlo en alguna palabra. Por otro lado, también si querían acusarlo frente a las autoridades políticas, es decir, al Imperio Romano, querían que Jesús dijera algo que se opusiera a la ley que había establecido Roma. Y entonces lo acusaban de sedición. Noten cómo había una estrategia muy bien organizada, muy bien fundamentada desde el punto de vista lógico. Estos hombres eran tan inescrupulosos que buscaban usar el poder político para desprenderse de Jesús. En el fondo, el Sanedrín, esto es muy interesante si uno lo piensa bien y lo reflexiona mejor, porque el Sanedrín tenía el propósito de usar a los romanos para matar a Jesús. Es lo único que querían. No tenían otra intención. Cuando nosotros podemos decir, bueno, el poder lo tenía Roma, pero en este caso los religiosos lo tomaron al poder político y lo usaron para poder matar al Señor Jesucristo. Ahora, hay otro elemento interesante. Estaba muy cerca de la Pascua, ¿recuerdan? Alrededor del día miércoles fue este incidente. Miércoles o jueves, ahí difieren en el día algunos comentaristas, pero el día miércoles fue, y el Señor Jesucristo sería crucificado el día viernes, la madrugada del jueves para el viernes, de tal manera que entonces había muy poco tiempo para la Pascua. La Pascua se celebraba en el primer día, ¿cierto?, de solemne asamblea, que vendría siendo el sábado, de tal manera que estas personas tenían muy cerca la Pascua. Y a estas alturas, el procurador romano ya estaría en el pretorio en Jerusalén, porque hay un asunto histórico ahí. Normalmente las tropas de Roma
a cargo del pretorio, en este caso, ¿cierto? O a cargo del, quiero decir, de Pilato, normalmente estaban asentados en Cesarea del Mar. Allá estaba Pilato. Pero cuando venían fiestas importantes, las 3 fiestas más importantes del pueblo judío, se venían al pretorio que estaba en Jerusalén, en el centro de Jerusalén. Todavía existe el lugar. Ahora, ¿por qué se venían ahí? Porque normalmente habían revueltas en ese tiempo, por la gran cantidad de gente que llegaba. Por ejemplo, para el día de Pentecostés se calcula que alrededor de 2 millones y 2,5 millones incluso de personas llegaban a Jerusalén. O sea, era increíble la cantidad de personas, y en esa aglomeración de gente se producían algunos eventos revolucionarios, alguna sedición en contra del poder romano. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Llevaban al ejército, a las tropas que tenían allí, las llevaban y las concentraban en Jerusalén. Miren cómo, vamos viendo cómo los elementos, ellos los tenían muy claros. Era necesario que en la Pascua o cerca de la Pascua fuera entregado el Señor Jesucristo. Esta era una fecha muy sensible y por consiguiente era muy fácil poder elevar una acusación de sedición. Es decir, la estrategia incluía a las personas precisas, hombres sin escrúpulos, hipócritas, sobornados y dispuestos a lograr su objetivo, por lo cual le pagaban. Por lo tanto, ese era el primer elemento. Segundo, el tiempo oportuno, la celebración de la Pascua por las razones que acabo de mencionar. Y tercero, el líder romano con sus tropas dispuesto a aplastar cualquier acto de insurrección. Es decir, todo estaba en Jerusalén. Todo se iba a producir allí. Debido a que la respuesta de Jesús daría a la pregunta que plantearían, podría terminar en una acusación de sedición a la autoridad romana, entonces ellos dijeron, este es el tiempo propicio. Utilizaron las personas adecuadas en el momento adecuado bajo la ley romana, que si alguien, por ejemplo, hablaba algo en contra de la ley romana, iba a ser tomado preso en forma inmediata. Noten cómo la estrategia diabólica, satánica, estaba en ese momento muy clara en la mente de estas personas. Viene entonces ahora la pregunta. Versículos 21 y 22. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Miren las palabras que utilizan ellos. Es interesante que todo lo que ellos dicen es verdad. Todo lo que dicen es verdad. Pero la intención no era reconocer que Jesús era eso. Al contrario, ellos no creían así de Jesús. Simplemente estaban diciendo la verdad, así como los mismos demonios, ¿recuerdan cuando veían a Jesús? ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo? Es decir, ellos reconocían a Jesús como el que realmente era. Sin embargo, estas personas tenían otra intención. Lo primero que hacen es decirle maestro. Al utilizar esta palabra, lo que hacen es poder resaltar el honor que se le debía al Señor. Normalmente, esta palabra era una palabra que se usaba para hablar sobre el prestigio de una persona. Era una persona de prestigio y de honor y en consecuencia digno de ser oído, digno de poder escuchar su enseñanza. Eso es lo que ellos le dicen a Jesús. Ya están elogiando a Jesús a través de estas palabras. Ahora, esto era verdad de Jesús, de la misma forma que lo que continúan diciendo sobre él. Jesús era el maestro por excelencia, sin lugar a dudas. No ha existido ni existirá alguien como él. Jesús era el mejor de todos, en todo sentido, digno de honor, honra y reconocimiento. Además, era una persona intachable. Nunca salió de su boca una enseñanza que no fuera acorde con su carácter santo y justo. Todo lo que él dijo era bueno, era correcto, era veraz, era consecuente con lo que él era. De tal manera que sí, efectivamente tenían razón al decirle eso a Jesús. Jesús nunca hizo cálculos mezquinos para adaptar su enseñanza según la audiencia circunstancial que tenía. Recuerden que ellos dicen que no hace acepción de personas. Efectivamente, porque para él no importa quién estuviera delante de él, él le iba a enseñar la verdad tal cual y de una forma veraz. Y
siempre demostró su total imparcialidad en todas sus aseveraciones y era el único que enseñaba el camino de Dios en verdad. De hecho, él no solo enseñaba el camino de Dios, sino que en una ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De tal manera que él no solo enseñaba esa verdad, sino que él mismo era el camino. Por lo tanto, todo lo que dijeron aquí es correcto, es verdad. Yo no podría alegrarse que, bueno, estos hombres reconocieron quién era Jesús. Pero recuerden que se fingían justos y que lo que hicieron simplemente es halagar al Señor con propósitos perversos. Noten un detalle en el texto. Ellos dijeron, maestro, sabemos. Porque es un detalle interesante. Porque los representantes, las personas que lo habían mandado a ellos a tratar de cazar a Jesús, habían reconocido en el versículo 7 del capítulo 20 y respondieron que no sabían de dónde fuese. Es decir, habían reconocido su ignorancia absoluta porque no querían caer en el hecho de tener que reconocer que si Juan el Bautista había venido con un mensaje de Dios y su ministerio era dado por Dios, venía del cielo, entonces tenían que reconocer que Jesús era el Mesías. Y por lo tanto ellos dijeron, no sabemos. Pero aquí dice, sabemos. Hay algo especial. Es una prueba de la incorregible presunción de los fariseos en esto, que incluso ahora, después de que los ancianos del pueblo se habían visto justo antes avergonzados por Jesús y se vieron obligados a una confesión pública de su ignorancia, ahora comienzan la pregunta con un presuntuoso, lo sabemos. Nosotros sí lo sabemos, esto estamos seguros. Y noten que estas características que mencionan de integridad del Señor Jesucristo, de capacidad de enseñar la verdad y todas estas cosas que ellos dicen, que Él era imparcial en sus juicios, todo esto era parte del carácter del Señor y era parte también, se entendía, del carácter del Mesías. Por lo tanto, ellos estaban reconociendo ciertas características que reconocían a Jesús como tal, como el Mesías, pero no lo hacían realmente de corazón. El propósito de este elogio es por lo demás bastante inteligente. Quieren decir, creemos encontrarnos exactamente donde queríamos. Tú eres independiente, eres una persona imparcial, desde cuya posición nuestra pregunta puede ser respondida también como nosotros queremos, con total imparcialidad. Tenemos un dilema grande en nuestra cabeza y tú eres el único que lo puede responder, en otras palabras. ¿Noten la adulación que hay de estas personas? Estos hombres creían que Jesús era como ellos, que ante los elogios o la adulación responderían a su pregunta buscando responder de acuerdo a lo que ellos preguntaban. Es decir, era evidente que el pueblo judío y particularmente los líderes judíos religiosos, ellos odiaban lo que fuera impuesto, porque ellos otra vez se entendían como una teocracia, Israel, y en consecuencia los romanos allí que le imponían un impuesto, era para ellos una aberración, era inconcebible. De tal manera que ellos lo adularon para que Jesús respondiera, por ejemplo, por un lado, la verdad es que no hay que dar impuestos a César. Pero ellos usarían eso para poder acusarlo frente a Pilato, al Imperio Romano. Por otro lado, si ellos respondían, ¿es lícito dar a César? Ellos le echaban encima al pueblo, porque el pueblo, los judíos en general, odiaban el impuesto. ¿Y qué es lo que impedía? ¿Recuerdan qué es lo que impedía que al Señor Jesucristo le echaran mano antes del versículo 19? Le temían al pueblo. Entonces, estos tipos con una u otra respuesta de Jesús lo que querían es dar vuelta al tablero. Entonces, si Jesús decía, en realidad hay que dar tributo a César, entonces ellos iban a decir, bueno, este hombre está poniéndose en contra de todo el pueblo. Y todos los que en ese momento, en un sentido, eran un cerco que usó el Señor para que no lo aprendieran antes de tiempo, porque la hora de su muerte estaba preestablecida de acuerdo al plan perfecto de Dios, entonces ellos le quitarían la adhesión del pueblo de esa manera. Y por otro lado, la acusación frente a la autoridad política. Estos hombres entonces pensaban que si lo adulaban, respondería a su pregunta buscando congraciarse con los judíos,
o con la autoridad romana, en cuyo caso habrían logrado su propósito. Es evidente que lo que ellos decían era verdad, pero sus intenciones eran malévolas. Y de esto aprendemos que no necesariamente el que dice la verdad la dice con la motivación correcta. Hay muchas personas que pueden decir la verdad, hay muchas personas que pueden enseñar la verdad, pero no necesariamente por la motivación correcta. Ellos tenían una motivación totalmente torcida, un propósito muy malvado. Los judíos estaban firmemente convencidos de que era ilegal pagar tributo a César, pero consideraron aconsejable ocultar sus sentimientos de aversión en ese momento. Los que ahora se acercaban a Cristo deseaban, halagando su coraje e integridad, obligarlo a expresar una opinión que podrían aprovechar para darle muerte. Recuerden que esa es la razón. Por lo tanto, podía haber sido cualquier pregunta, pero utilizaron esta porque convenía a sus objetivos. Luego de esta adulación, con propósitos malignos, realizan la pregunta que podemos conjeturar que fue cuidadosamente planeada y escogida para conseguir esos propósitos. Ellos dicen, versículo 22, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Esa es la pregunta. Muy sencilla, muy corta, pero que tenía implicaciones muy importantes. El Marcos 12:14 la plantea en una forma más detallada. Dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Marcos 12:14. Es decir, dinos. Fíjense cómo había una especie de presión en la pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Hay una presión, ¿verdad? Dinos, ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Lo damos o no lo damos? Una explicación sobre el tema de los impuestos es necesario en esta parte. Había 3 impuestos regulares que exigía el gobierno romano. Había un impuesto territorial. Un hombre debía pagar al gobierno 1/10 parte del grano y 1/5 parte del aceite del vino que produjo. Es decir, era un impuesto agrícola en ese sentido. Porque Israel era un lugar de producción agrícola principalmente y en segundo lugar ganadero, pero principalmente agrícola. Entonces este era el primer impuesto, era un impuesto territorial, del territorio que ellos tenían, de los lugares que ellos sembraban y producían, entonces tenían que dar 1/10 parte del grano o 1/5 parte del aceite del vino que produjeron. Este impuesto se pagaba en parte en especie y en parte en equivalente monetario. Ese era el primer impuesto. Existía un segundo impuesto sobre la renta. Miren, de ese tiempo existía el impuesto sobre la renta. Un impuesto sobre la renta que representaba el 1% de los ingresos de un hombre. Es decir, las personas estaban obligadas a pagar el 1% de sus ingresos al Imperio Romano. Y había un tercer impuesto que se llamaba un impuesto de capitación. Este impuesto debía ser pagado por todo varón desde los 14 hasta los 65 años y por toda mujer desde los 12 hasta los 65 años. Es decir, valga la redundancia, había una imposición muy fuerte sobre ellos para que pagaran este impuesto de capitación. Equivalía a un denario, que era el sueldo de un día. Esto era el salario diario habitual de un trabajador. El impuesto en cuestión aquí es el impuesto de capitación. Ese es el que ellos están reclamando. Ahora, hay una cosa interesante. ¿Los judíos pagaban impuestos a los judíos o no? Hay un incidente que lo explica. Cuando el Señor le dice a Pedro que vaya y pesque un pez. ¿Recuerdan? Y que lo saque y tenía una moneda y esa moneda tenía que pagarla como impuesto al templo. Había un impuesto que ellos tenían que pagar, pero eran impuestos religiosos. ¿Se fijan? Entonces, avalados también por la ley. Por tanto, ellos sí podían pagar impuestos y no tenían problema en hacerlo porque entendían que la tierra era de Dios. La tierra en la cual habitaban era de Dios y entonces ellos entendían que pagaban impuestos al templo en ese sentido como un impuesto a Dios. Pero lo que les molestaba mucho era pagar
el impuesto de capitación a los romanos. La tributación era una continua fuente de fricción entre los judíos y Roma, dijo alguien, y jugó un papel muy importante tanto en la rebelión encabezada por Judas de Galilea en el 6 y 7 después de Cristo, como en la revuelta judía de los años 66 al 70, que terminó con la destrucción completa de Jerusalén, que empezó ahí en Masada, en una fortaleza al sur del Mar Muerto, y que eso finalmente fue producto de que ellos se rebelaron en contra del impuesto, precisamente que no querían pagar a Roma. La pregunta que hicieron los fariseos planteó a Jesús un dilema muy real. Sin duda, era una pregunta inteligente y bien pensada desde la perspectiva de ellos. Si decía que era ilegal pagar el impuesto, inmediatamente lo denunciarían ante los funcionarios del gobierno romano como una persona sediciosa y ciertamente se produciría su arresto, más aún en este tiempo especial por las razones que hemos mencionado antes. Pero fíjense que hasta para elegir a quienes fueron allá, lo eligieron bien. ¿Por qué? Porque eligieron a discípulos de los herodianos. Y los herodianos eran afines a Herodes, y Herodes estaba bajo la autoridad de Roma. Por lo tanto, ellos serían testigos presenciales. Si Jesús hubiese dicho, no es lícito dar tributo al César, ellos correrían inmediatamente a dar la voz a Herodes y Herodes a Pilato. ¿Notan? Ahora, si decía que era lícito pagar el impuesto, quedaría desacreditado ante los ojos del pueblo, como dijimos. A la gente no solo le molestaba el impuesto, y aquí hay un elemento importante que considerar, lo rechazaban más por razones religiosas, más que por un asunto material. ¿Por qué por razones religiosas? Para un judío, Dios era el único rey y su nación era una teocracia. Pagar impuestos a un rey terrenal era admitir la validez de su realeza y por tanto insultar a Dios. Eso es lo que tenían como fundamento religioso para oponerse al impuesto. Por tanto, eso era algo incorrecto. Cualquiera que fuera la respuesta de Jesús, así pensaban sus interrogadores, se expondría a problemas con el pueblo o problemas. Si tenían problemas con el pueblo, los fariseos y los saduceos tenían la oportunidad de apresarlo. Si tenía problemas con los romanos, iba a ser llevado frente a la autoridad romana para ser condenado. Alguien escribió al respecto. Los dirigentes creyeron que habían obligado a Jesús a participar en un dilema imposible e ineludible. Estaban seguros de que para no perder la confianza del pueblo, él tendría que afirmar el punto de vista público de que pagar impuestos a Roma era una violación a la ley de Dios. Pero tal respuesta dejaría al muy popular Jesús abierto a la acusación, incitar una insurrección contra Roma. Si él daba esa respuesta a la pregunta que le hicieran, enviaría a los herodianos, como dije, a informar a los romanos y entonces lo condenarían inmediatamente. ¿Cómo iba a responder Jesús entonces? Y esta respuesta es bien conocida y es uno de los textos bíblicos que conocen paganos y cristianos y que a veces lo usan, hasta los políticos lo usan de repente. Porque es muy conocido, pero es una respuesta extraordinariamente sabia. Vamos entonces a la respuesta, en lo cuarto. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda que tiene, de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Jesús conocía la intención de sus corazones y del primer momento deja al descubierto la malicia de estos hombres. De hecho, Mateo 22:18 dice que les llamó hipócritas. Jesús puede ver el corazón de todos los hombres y sabe exactamente cuáles son las íntimas intenciones y motivaciones, de tal manera que sus adulaciones no habían dado resultado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo a los Gálatas? No se engañen, Dios no puede ser burlado. Y eso es algo para tenerlo en cuenta todo el tiempo, porque no podemos nosotros mentirle a Dios, porque Él sabe exactamente lo que pasa.
Jesús supo de inmediato que todo era una artimaña para hacerlo caer. Sin embargo, no se negó a responder la pregunta. Les pidió acto seguido que le trajeran la moneda del impuesto y preguntó, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Porque la moneda del impuesto era la moneda romana, porque se pagaba en dinero romano. Y entonces el Señor les dijo, bueno, tráiganme la moneda del impuesto. ¿Cuál es esta? Y él les dijo, ¿de quién es la inscripción y la imagen? Y respondieron, de César. Obviamente tenía la imagen del emperador de ese momento. Pero el principio general es que se daba respecto a la autoridad y entonces a todos los emperadores romanos le tenían como apellido César. Tenía su nombre, pero al mismo es César. Era como cuando en el Egipto le decían faraón. ¿Recuerdan? Sí, exactamente. Entonces era un título principalmente. Por lo tanto, ellos dicen de César es la inscripción. Alguien comenta al respecto. Esta moneda era un denario de plata acuñado con la autoridad del emperador. En la época de Jesús, un denario habría tenido la imagen del rostro del emperador Tiberio en el frente y, ojo, en el reverso una impresión de él, del mismo Tiberio, sentado en su trono y usando vestimentas sacerdotales. ¿Por qué? Porque para los romanos el César era también su Dios. Ahora, pensándolo de esa manera, ¿no es verdad que tenían una cierta razón al rechazar el impuesto del punto de vista religioso? Puesto que los judíos consideraban que tales imágenes eran una violación al segundo mandamiento, Éxodo 24, que prohibía la idolatría, evitaban portar tales monedas. Cuando le presentaron una moneda, Jesús, sin vacilación, preguntó, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y recibió la obvia respuesta de César. Fue entonces donde pronunció las palabras bien conocidas, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esto, que es una respuesta tan sencilla, tiene mucha enseñanza probablemente, y lo más probable es que se pueda hacer una predicación completa solamente de esta frase. Dad al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Ahora, en principio tenemos que decir que Jesús estableció, valga la redundancia, un principio atemporal aquí, respecto de la sumisión a las autoridades civiles. Es un principio atemporal, es decir, en todas partes, en todo lugar, no en cada circunstancia. Eso lo vamos a aclarar enseguida, porque esa sumisión debe ser limitada. No solo tuvo una importancia histórica en el contexto donde fue pronunciada, sino que alcanza a todas las generaciones. Esta frase o principio establecido por Jesús es fácilmente comprensible al entender que los creyentes somos ciudadanos, tenemos doble ciudadanía, dos reinos, ¿verdad? Vivimos en un reino temporal y vivimos para un reino eterno. Vivimos en un reino inmanente aquí en la tierra y otro trascendente más allá de esta tierra. Eso es una verdad bíblica bastante clara, ¿cierto? Respecto a nuestra ciudadanía terrenal se dice que somos peregrinos, es decir, que estamos pasando nada más por esta tierra. Somos extraños para este sistema, pero debemos vivir en este sistema, ese es el punto. En esta doble condición tenemos deberes hacia el gobierno civil de este mundo y hacia el gobierno universal de Dios. No estamos llamados a escoger entre ambos deberes. Noten, eso es lo que querían ellos que Jesús dijera. No estamos llamados a escoger, vamos a ser fieles a César, vamos a ser fieles a Dios. No hay. Jesús mostró que siendo dos esferas distintas, no obstante, digamos que tienen su jurisdicción, quiero decir, separadas en un sentido, no obstante, no son contradictorias, a no ser de que César quiera actuar como Dios. Si un hombre tenía derecho a poner su imagen y su inscripción en una moneda, eso es histórico, de inmediato había adquirido el derecho a imponer impuestos. Y cuando un nuevo emperador llegaba al trono de Roma, ese emperador acuñaba sus propias monedas para dejar establecido que él era el que mandaba. Y entonces tenía derecho a imponer impuestos. Entonces Jesús dijo, si aceptas la moneda del César y la usas, estás obligado a aceptar el derecho de César a imponer impuestos. Una cosa lógica. Pero prosiguió,
Hay un dominio en el que la orden del César no se aplica y que pertenece enteramente a Dios. A César, las cosas que son de César. Por respuesta de nuestro Señor, el cumplimiento del deber civil realmente impuesto está en parte permitido, en parte ordenado y en parte restringido dentro de los límites sagrados. Muestra claramente que no era un asunto suyo invadir arbitrariamente la vida social. Yo he mencionado varias veces que el Señor Jesucristo no vino a cambiar las estructuras sociales, porque eso es lo que la Biblia presenta. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado, le dijo a Pilato. Pero mi reino no es de este mundo. De tal manera que el Señor no vino a cambiar las estructuras sociales para ese concepto que tanto se maneja en el día de hoy en muchas iglesias, que nosotros tenemos que involucrarnos para cambiar las estructuras sociales que son injustas. Y entonces se llega al concepto de justicia social. Y la verdad es que en la Biblia nunca vemos a Jesús haciendo eso. Tampoco a Pablo. De tal manera que el Señor no vino a cambiar aquello. De hecho, hay un texto de Lucas 12:14 que ya hemos pasado por él y hemos visto cuando uno de sus hermanos, de una persona se acerca a Jesús y le dice, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo, ¿recuerda? Y el Señor Jesús le dice, nadie me ha puesto por partidor. Es decir, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no me voy a meter en eso. Y apunta al problema real, que era la ambición, la codicia en el corazón de las personas. Por lo tanto, incluso la reverencia a Dios, en la reverencia a Dios debemos honrar la autoridad designada por Él, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. El deber para con el legislador terrestre debe rechazarse solo en el caso de que entre en conflicto irreconciliable con los requisitos del legislador celestial. Alguien dijo, si el gobierno prohíbe algo que Dios mandó, a Dios al que debemos obedecer. Si el gobierno impone o restringe algo que Dios mandó que hiciésemos como creyentes, debemos obedecer a Dios antes que al César. Pero hay algo extraordinariamente importante que no podemos pasar por alto. Y hermanos, esto es maravilloso. Miren lo que dice. Hay una parte donde aparece explícitamente y en otra se implica. Miren, versículo 24. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? De César. Y este hecho muestra algo interesante. Jesús le preguntó a sus interrogadores respecto a la moneda. ¿De quién es la imagen? En la moneda la imagen es de César, por tanto, debían lealtad, sumisión y obediencia al César, por cuanto él era designado por Dios para ejercer el poder temporal. ¿Por qué? Porque la imagen de la moneda mostraba que ellos estaban bajo la autoridad de César. Pero algo que no está en el texto, pero que se infiere, es que así como los deberes del ciudadano es hacia el César por ser de él la imagen del tributo, entonces, dada a Dios lo que es de Dios, se entiende como una esfera mucho más grande y universal. ¿Por qué? Debido a que todos los hombres llevamos impresa la imagen de Dios. ¿Ven lo interesante de esto? Miren, Jesús no está colocando a la par al César y a Dios. No, para nada. Porque dice, la imagen del César la lleva esta moneda y entonces él tiene un territorio particular donde él tiene autoridad y bajo la cual hay que someterse. Pero él está diciendo, dada a Dios lo que de Dios, está diciendo, todo hombre, incluyendo el César, lleva la imagen de Dios. Y por tanto, todo hombre debe someterse a Dios. No todo hombre debe someterse a César, pero todo hombre debe someterse a Dios. No sé si entiende. El concepto es la imagen. La imagen es la que le daba propiedad en un sentido a César y autoridad. La imagen de Dios en el hombre, aun cuando está distorsionada por causa del pecado, es lo que le da autoridad a Dios para gobernar sobre todos los hombres, sin excepción. Entonces, no es un poder paralelo. César es un poder temporal y circunstancial. Dios es el poder absoluto. El alma del hombre es para él la moneda que originalmente llevaba la imagen y la inscripción de Dios. Y por esta razón
pertenece enteramente al dueño celestial. Por lo tanto, nuestro Señor no solo exige aquí el arrepentimiento, sino también la fe, la obediencia incondicional y la fidelidad de Dios. La fidelidad a Dios, quiero decir. Aún el propio César llevaba la imagen de Dios, de tal manera que el dominio del Señor es absoluto, mientras el de César es limitado y temporal. La imagen de los príncipes que está impresa en las monedas, dijo alguien, significa que las cosas temporales pertenecen a su provincia. La imagen de Dios que está impresa en nuestra alma enseña que nuestro corazón le pertenece a Él. Tenemos la imagen de Dios. Y nosotros, los creyentes, tenemos la imagen de Dios plasmada claramente en nuestro corazón. Y eso es maravilloso. Porque está diciendo, no puedes ser más leal al César que a Dios. Porque Dios está sobre el César. Por lo tanto, ¿debemos ser buenos ciudadanos en este tiempo de esta ciudadanía terrenal que tenemos? Por supuesto que sí, porque con eso damos un testimonio de que nosotros reconocemos a la autoridad como de parte de Dios, pero esa autoridad tiene límite, pero la autoridad de Dios no tiene límite. Entonces, si somos leales al César, en ese sentido, ¿cuánto más leales a Dios y fieles al Señor? ¿Notan cómo de esa manera el Señor quería dejar plasmado un principio atemporal, como dijimos hace un momento? Algo que permaneciera para siempre, que iba más allá de una situación histórica. El Señor Jesucristo otra vez dio vuelta la malicia de esta gente y la respuesta final de ellos, versículo 26, con esto terminamos, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Guardaron silencio, porque no lograron su objetivo, pero el Señor Jesucristo sí logró su objetivo, establecer un principio atemporal y permanente. Otra vez, quedamos maravillados y sorprendidos de la sabiduría del Señor. Y este principio nunca debemos olvidarlo. Otra vez repito, si el poder civil exige algo o restringe algo que Dios prohíbe, que exige algo que Dios prohíbe, tenemos que rechazarlo. Y por otro lado, si prohíbe algo que Dios estableció, tenemos que rechazarlo también. Porque Dios es el que está sobre toda autoridad. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de estar frente a tu palabra. Siempre, Señor, es un placer. Siempre es una satisfacción especial para nuestro corazón tan necesitado de ti. Padre, gracias por darnos de ese río de la gracia que nos sostiene, nos alienta, nos fortalece, nos enseña, nos corrige. Gracias por tu maravillosa bondad y gracias por mostrarnos a Jesús, nuestro bendito Redentor. Qué maravilloso es poder verlo a Él, actuando delante de los hombres y mostrando en la práctica, en la vivencia, esa profunda doctrina que Él enseñó, pero también modeló con su propia vida. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.